Ya, buenos días con todos. En la ayudantía del día de hoy vamos a ver el módulo de absorción, pero específicamente vamos a trabajar diámetro de columnas empatadas. Para ello hay que tener ciertas consideraciones. Primero que es importante evitar el estancamiento, el inundamiento, porque esto hace que se disminuya la transferencia de materia. Y para calcular el diámetro se deben considerar dos parámetros. Primero, la caída de presión y luego el inundamiento. La caída de presión se considera tolerable entre 0,25 y 0,40 inches de agua sobre pies de empaque. Y también se considera el inundamiento, ya que esta es una condición extrema. Si nosotros sabemos a cuánto se inunda la torre, sabemos que el diámetro va a ser mucho menor a ese valor. Por tanto, también probamos esta condición. Y para ello decimos que la columna debe operar entre un 70 y un 80% del inundamiento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta tabla que es la que usamos para caída de presión y tal como les dije, se debe considerar de 0,25 a 0,40. Estos valores representan a las curvas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos la curva de 0,25, acá tenemos la de 0,50, pero como solo es de 0,25 a 0,40, deberíamos, no sé si, creo que sí ven como el mouse, deberíamos considerar un poco más abajo de esta curva de acá. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran trabajar con un valor de 0,30, 0,40, ustedes tendrían que dibujar sus propias curvas dentro de estos dos rangos. Pero podrían tomar tranquilamente la de 0,25, que es uno de sus extremos y que ya es una curva graficada. ¿Ok? Entonces, ese es el algoritmo que vamos a usar para caída de presión. Primero vamos a calcular el FLB, que ya vamos a ver qué es. Luego vamos a escoger una caída de presión entre 0,25 y 0,4. Luego hallamos la coordenada que representa el eje Y, hallamos Y' y calculamos el área y el diámetro. Entonces vamos a desglosar un poco más eso y vamos a ver de qué se trata. Mm. Ok, si observamos un poco más acá, vemos que el FLB representa el eje X. Entonces vamos a hallar ahora este valor. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en qué valor interceptar a la curva. Suponiendo que el FLD me queda, en este caso, 0,2. Yo vengo, subo y, intercepto la curva que yo he escogido. En este caso, suponiendo que yo escogiera 0,25, me ubico acá, subo e intercepto. Y una vez que intercepto la curva, me desplazo hacia la izquierda para hallar el eje Y, que es lo que les hablaba de la coordenada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hallar FLB. Esta es la fórmula para hallar FLB y es importante que sepan que, ay, sí, sí, ok, es importante que sepan que L sobre G deben ser flujos másicos, no pueden ser flujos molares. Es decir, deben tener unidades de kilogramos sobre segundos, gramos sobre segundos, etcétera. Flujos másicos. En caso de que estos valores se los den como flujos molares, deben pasarlos a másicos con ayuda del peso molecular. ¿Ok? Entonces, tal como les decía, una vez que hallamos el valor, nos ubicamos en la curva que queremos. Y como les pongo aquí, como tip, escoger la curva de 0,25 ya que es directo, que es lo que les decía. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer 0,40, tendría que aquí dibujar y la curva no me va a quedar exacta y pues va a generar cierto error. Entonces ya yo vengo, me ubico aquí, intercepto la curva y una vez que intercepto, vengo y me desplazo hacia la izquierda. Una vez que yo hallo Y, porque se supone que esto de aquí me queda en un valor de Y, yo digo, Y es igual a todo esto de acá que representa mi eje Y. Entonces hallo y digo, Y es igual a esto. Y de aquí voy a despejar este G'. Para ello debo conocer qué significa cada uno de estos parámetros que están dentro de esta fórmula. Primero, F es las características del empaque. Entonces, este valor va a variar dependiendo del empaque que yo tenga. Asimismo, la viscosidad debe estar en unidades de centipoise. Esto es súper importante. El libro ya nos dice en qué unidades debe estar cada uno de los parámetros, como se dan cuenta. En este caso tenemos densidad del agua sobre densidad del líquido. Acá lo único importante es que ambas se encuentran en la misma unidad unidades para poder simplificarlo. Luego tenemos la densidad del gas. Generalmente no nos dan esta densidad, pero la podemos hallar con esta fórmula, que ya está aquí puesta. Asimismo, tenemos la densidad del líquido, que debe tener estas unidades, y este valor que está aquí, que es de Gc, es una constante. Ese valor nunca va a cambiar. Y es 32,2 y tiene estas unidades.
¿Qué es lo que vamos a hallar? Es hallar el G'. Tengan cuidado porque está elevado al cuadrado. Generalmente se confunden aquí porque se olvidan de sacarle la raíz, pero bueno, el G' les va a quedar en estas unidades de acá. Entonces, una vez que yo hallo el G', voy a hallar el área, que vemos que es esta fórmula de acá. Ven que tenemos el Gm, que justamente es este G que está acá, entonces también debe estar en unidades de flujo másico, multiplicado por el peso molecular dividido para el G', que el G' es el valor que hay es justo en el paso anterior, ¿ok? Entonces, hallo el área y una vez que hallo el área, procedo a hallar el diámetro. El diámetro me dice que es la raíz de 4 veces el área dividido para pi. Entonces, como vemos, ese es el algoritmo. Primero siempre hallar el FLB, que es el eje X. Luego vemos que hay que escoger una caída de presión, que es la curva. En este caso, tal como les digo, lo ideal es que escojan esta de aquí para que se eviten trabajo. Luego hallar la coordenada en Y, que es lo que hacíamos acá. Una vez que hallábamos la coordenada en Y, hallábamos G' con este paso de acá. Una vez hallada G', calculábamos área y diámetro. Entonces vemos que sí se cumple el algoritmo. Área primero, ¿por qué? Porque el diámetro depende del área, tal como lo vemos en la forma. Entonces, esa es la primera forma de calcular el diámetro, pero se debe tener en consideración que esto se debe hacer dos veces, en tope y en fondo. ¿Por qué? Porque como sabemos, esta es nuestra columna y nosotros vamos a tener una entrada y una salida de gas, en este caso G2 y G1. Tal como les dije en la ayudantía pasada, esto depende mucho de su convención, si ustedes quieren decir que abajo es 2 y arriba es 1 o viceversa. En mi caso yo digo que abajo es 2 y que 1 es arriba, entonces sé que tengo una entrada y una salida de gas. Y para cada uno de estos puntos el flujo va a ser diferente. Entonces yo debo hacer el análisis para cada uno de los flujos, asimismo con el líquido. Entonces, yo saco aquí abajo un FLB para la zona inferior de la torre y saco un FLB para la zona superior de la torre. Y repito los pasos que hemos visto del algoritmo. Entonces, una vez que yo tenga los dos diámetros, yo escojo el diámetro mayor. Y esto tiene bastante sentido porque es mejor siempre diseñar a condiciones extremas. De esa forma yo me aseguro que voy a evitar, en este caso, el inundamiento y el otro parámetro que era la caída de presión, ¿no? No, perdón, el estancamiento. El inundamiento y el estancamiento, ¿ok? Entonces ya, tenemos los dos diámetros y escogemos el diámetro mayor. Ahora vamos a la segunda condición, que es el inundamiento. Tal como lo dice aquí, es la misma gráfica que la anterior, pero ahora con 70 u 80%. Y nos dan esta fórmula de acá. Si vemos, esta parte que está aquí representa el eje Y, tal como lo teníamos. Y del lado derecho tenemos una nueva ecuación. Entonces, tal como lo dice, llamamos FLB con el anterior, calculamos el G de operación, que para esto, una vez que tenemos el G, lo multiplicamos por 0.7 o 0.8 por regla, y de ahí calculamos el área y el diámetro con la misma fórmula que vimos anteriormente. Entonces, tienen dos opciones, tal como yo les pongo aquí. Primero es utilizar esta fórmula que está acá, o la otra es venirse a la última de sus curvas, que como vemos representa la curva de inundamiento. Entonces hacen exactamente lo mismo, vienen FLB, ahora van a interceptar esta curva, van a hallar el eje Y, van a hallar un G y lo van a tener que multiplicar por 0.7 o 0.8 para poder cumplir con la condición. Finalmente tenemos el empaque aleatorio, que vemos que tenemos esta fórmula de acá. En este caso aparecen dos nuevos parámetros que son alfa y beta, y estos de aquí dependen del empaque nuevamente. Y pueden encontrar esta tabla en el libro de OneCat, específicamente en la tabla 10.3. Asimismo, vemos que cada uno de los parámetros debe tener ciertas unidades, entonces aquí están las fórmulas para este caso. Ahora vamos a empezar con el ejercicio. El ejercicio es exactamente el mismo de la ayudantía anterior, solo que hice un cambio respecto al flujo. En el anterior aquí era 100 mol sobre horas, ahora está considerado como 400. No tiene ninguna razón específica, solo era para probar distintos valores. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio dice, el gas de salida de un fermentador de alcohol consiste en una mezcla de aire y CO2 que contiene moles de CO2 que se absorbe en una solución de 5 normal de trietanolamina. Si la columna opera isotérmicamente a 25 grados Celsius, usa empaques Russian Rings de 3 octavos.
Y luego dice que hallemos el diámetro de la columna. Entonces vamos a empezar. En este caso vamos a hacer el método de caída de presión, ¿ok? Entonces, tal como lo hemos venido trabajando a lo largo del semestre, vamos a utilizar la metodología Gini. Y si se acuerdan, yo les dije que nosotros debemos hacer dos análisis, uno para la parte inferior y uno para la parte superior. Entonces, vamos a empezar con la parte inferior. ¿Cuál es el objetivo? Hallar el diámetro. ¿Cuáles son los datos del interior de la columna? Tengo un GS de 400 mol hora y un LS de 159 mol hora. Estos datos pues se los tiene que dar. O si no, podríamos hallarlos como lo hicimos en la ayudante anterior. Y aquí tengo los pesos moleculares de las sustancias. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Paso uno, hallar el FLB. Para el FLB vemos que tengo esta fórmula de acá, pero tal como les dije, el L sobre G deben estar en flujos máximos. Entonces, tal como vemos en esta tabla, yo tenía los datos en valores de mol sobre hora, pero no me sirven si son molares. Entonces, ¿qué hago? Uso el peso molecular. Ok. Uso el peso molecular y luego los dejo, en este caso, en unidades de gramos sobre segundos, tal como vemos acá. Una vez que yo tengo estos valores en flujo másico, ya puedo usarlos para mi tabla. Asimismo, conozco la densidad del líquido y la densidad del gas no la conozco, pero yo la puedo hallar con esta fórmula de acá. Entonces, una vez que yo aplico la fórmula, hallo la densidad del gas y pues ahí ya completo todos los parámetros que me pide el FLB y lo calculo. En este caso queda 0,06. No se olviden que la división de las densidades está elevado a la 1 medio, por si acaso también siempre nos olvidamos nosotros. Entonces, en este caso fue interceptado en una curva de 0,25, igual para que sepan. Yo generalmente trabajo con esta curva para no tener que estar dibujando nada más. Entonces, una vez que yo hallé el FLB, voy a pasar a hallar mi eje Y. Pero sabemos que aquí hay un parámetro F que, como les dije, depende del empaque. En este caso, nuestro ejercicio nos decía que el empaque era brushing rings de 3 octavos. Entonces, esta es la tabla 10.3 para hallar F, que están unidades de 1/fit. Entonces, ustedes vienen a esta tabla y buscan. Aquí dice packing type. Entonces, ustedes buscan aquí su tipo de empaque que les proporciona el ejercicio que ustedes escogen. En este caso tenemos brushing rings de cerámica y aquí vemos que el nominal es 3 octavos. Entonces ya yo me ubico acá, intercepto con 3 octavos y veo que tengo el valor de 1000. Entonces una vez que yo este valor ya puedo continuar. Entonces bien, vemos que la coordenada nos quedó 0,035. Esto una vez más al venir, subir, interceptar 0,25 y desplazarme hacia la izquierda. Entonces mi Y es 0,035 aproximadamente. Vemos que está entre el 20 y el 40. Luego la viscosidad en centipoise, esto es por bibliografía. Asimismo, sé la densidad del agua, la densidad del líquido y la densidad del gas. El GC ya vemos que es un parámetro que es constante, tal como les dije al inicio de la ayudantía, y siempre es 32,2. El F lo acabamos de encontrar en la tabla anterior, que vimos que es 1000. Entonces lo que hago es que de aquí despejo el G'. ¿Cómo despejé el G'? Igualando el Y que Y para todo esto y pues de aquí despejo. ¿Ok? Entonces una vez que yo hallo el G', procedo a hallar el área y el diámetro. Pero en este caso el diámetro por todas estas unidades que vemos que están en centipoise, libra masa sobre pie al cubo, libra masa sobre pie al cubo, etcétera, este diámetro me va a quedar en unidades de pies, pero pues yo lo llevo a unidades de centímetros. Entonces, para hallar el área y el diámetro, una vez más, usamos esas fórmulas que están acá y ya, eso sería todo. Entonces ahí yo hallé el diámetro en la parte inferior de mi columna. Ahora vamos a hacer para la parte superior de la columna, considerando los flujos de salida del gas y los de entrada del líquido. Vemos que ahora tenemos un GS de 250 mol sobre hora y un LS de 120 mol sobre hora, asimismo los pesos moleculares. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Como estos flujos están como flujos molares, yo los paso como flujos másicos y pues hallo el FLB. Una vez más, yo no conozco la densidad del gas, pero puedo hallarla. Entonces, al meter todo esto a la fórmula, hallo mi valor de FLB. En este caso es 0,08.
Entonces, vemos aquí el 0,08. Una vez más, les digo, yo siempre tomo la curva de 0,25 tal como está resaltada. Entonces, me ubico, subo, intercepto la curva, me desplazo hacia la izquierda y hallo mi valor de Y. En este caso, como es un Excel, son valores exactos, quedó 0,033. Entonces va a ser 0,033 igualado a todo esto de acá. Teníamos los datos de viscosidad, que es 0,6, densidad del líquido, densidad del gas, el eje ese que nunca va a cambiar. Como seguimos con el mismo empaque, el empaque pues va a ser el mismo, que tiene sentido que estemos analizando el mismo empaque en ambos extremos de la torre. Y pues bueno, al despejar esto, me va a quedar un valor de 0,03. Una vez más, uso las fórmulas que vimos al inicio de esta ayudantía para hallar el diámetro y luego pues hallo el diámetro en unidades de pies, pero lo transformo a centímetros. Entonces igual tengo entendido que ustedes les mandaron a hacer una plantilla, la verdad es que no es nada difícil hacerla, como vemos igual este tipo de ejercicios no son nada complicados y eso los ayuda pues porque obtienen valores más exactos. Entonces, como les dije, debemos comparar ambos diámetros en la parte inferior y superior de la torre y siempre, 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 siempre se escoge el diámetro mayor. En este caso vimos que en la parte inferior de la columna nuestro diámetro era mayor con un valor de 37,39 centímetros. Entonces nosotros decimos que este es el diámetro apropiado para generar el diseño de la torre. Entonces, bien, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Saben que siempre estoy dispuesta a contestar sus preguntas y espero todo haya quedado bastante claro y mucha suerte en su tarea. Hasta luego.